El silencio en la mansión de los Valdivia no era paz, era óxido. Se adhería a los muebles cubiertos con sábanas blancas y al eco de los pasos que ya nadie daba. Don Eladio Valdivia, a sus 80 años, era una reliquia más en su propia casa. Sus manos, que habían conocido la tierra y la vid mejor que el rostro de sus propios hijos, ahora reposaban sobre un bastón de nogal, quietas, casi vencidas. Su hijo, Ricardo, no entendía de silencios, entendía de cifras, de proyecciones trimestrales y de la impaciencia del mercado. Con un MBA de Stanford y un traje que costaba más que la vendimia de un año entero, veía los viñedos familiares, sol de antaño, no como un legado, sino como un activo inmovilizado. Padre, la oferta del consorcio internacional es la última. Quieren la marca, la tierra, todo, dijo una mañana sin levantar la vista de su tablet. Su voz era tan pulcra y desinfectada como una sala de juntas. Don Eladio miró por el ventanal. Las hileras de viñas eran como versos escritos sobre la tierra parda del valle. Cada cepa, un recuerdo. Esta tierra tiene memoria, Ricardo. No se vende la memoria, respondió el anciano, su voz un susurro de hojas secas. Su nieta, Isabel, de 20 años, resopló desde el otro lado de la habitación. Estaba ocupada haciéndose un selfie, con la mansión decadente como un fondo irónico para sus redes sociales. ¿Qué memoria, abuelo? Es tierra. Sirve para ganar dinero o para postureo. Y ahora mismo no nos da ninguna de las dos cosas. La humillación no llegó con un grito, sino con un sobre de papel manila y la firma de un juez. Ricardo, con la fría eficiencia de un cirujano, había iniciado un proceso para declarar a su padre incapacitado para administrar sus bienes. Demencia senil, argumentaba un informe médico pagado con la misma chequera que Eladio había llenado durante 50 años. Le despojaron de todo sin moverlo un centímetro. Se convirtió en un fantasma legal, un rey destronado que aún habitaba el castillo. «Es por tu bien, papá, para que descanses», le dijo Ricardo, mientras los ejecutivos del consorcio ya medían los campos con drones que zumbaban como insectos metálicos. Eladio no luchó. No en ese momento. Se limitó a observar cómo arrancaban las cepas más viejas para plantar variedades más comerciales. Vio cómo el nombre Sol de antaño era reemplazado por un logo minimalista y sin alma. Se sentó en su butaca y esperó, como la tierra espera la lluvia. Lo que Ricardo no sabía era que la memoria de un hombre como su padre no reside en un papel, sino en el corazón de quienes la comparten. Una tarde, un viejo todoterreno de color verde olivo se detuvo frente a la mansión. De él bajó una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido y la piel tostada por el sol. Era Sofía, la hija del antiguo capataz de Eladio,
una enóloga que había vuelto al valle tras estudiar en Francia. No cruzaron muchas palabras. Ella simplemente le tendió la mano. Don Eladio, mi padre siempre decía que usted guardaba un secreto, un rincón que nadie conocía. Él sonrió por primera vez en meses. El secreto era una pequeña parcela de tierra en la ladera más alta del valle, el Rincón del Viento, un terreno que legalmente nunca había formado parte de los viñedos principales y que Eladio había puesto a nombre del padre de Sofía como pago por una vida de lealtad. Un terreno difícil, pedregoso, olvidado por todos. Esa noche, don Eladio Valdivia dejó la mansión. No se llevó nada más que su bastón y un pequeño cuaderno con anotaciones sobre el clima de los últimos 60 años. Se instaló en la pequeña cabaña de adobe que había en el Rincón del Viento. Sofía trajo sus herramientas y su conocimiento. Juntos eran la combinación perfecta de la sabiduría antigua y la técnica moderna. Mientras abajo, en el valle, la maquinaria del consorcio producía vinos correctos pero insípidos. Arriba, en la ladera, Eladio y Sofía trabajaban con las manos. Recuperaron unas cepas casi extintas que el abuelo de Eladio había plantado. No tenían prisa, escuchaban al viento, entendían la sed de la tierra. No buscaban cantidad, sino verdad. Bautizaron a su primer vino, Resurgir, una producción minúscula, embotellada y etiquetada a mano. Un año después, en la cata anual más prestigiosa del país, 2 botellas destacaban. Una, la del renovado Sol de antaño, con una campaña de marketing millonaria. La otra, una botella sin pretensiones, con una etiqueta de papel artesanal. Resurgir. Ricardo estaba en la primera fila, sonriendo a los periodistas. Cuando el sommelier principal anunció al ganador del gran premio, el silencio se hizo denso. Por su complejidad, su honestidad y por recordarnos el alma de este valle, el ganador es Resurgir. La cámara enfocó a don Eladio, que había acudido en su viejo traje de tweed, acompañado por Sofía. No había triunfo en su rostro, solo una profunda y serena calma. El flash de las cámaras fue un trueno que despertó a Ricardo de su sueño de modernidad. Vio a su padre no como un anciano incapacitado, sino como un gigante. Comprendió en ese instante que había vendido el oro y se había quedado con el brillo. El consorcio no tardó en quebrar la marca despojada de su esencia. Ricardo perdió casi todo. Una tarde subió a El Rincón del Viento. El coche de lujo parecía fuera de lugar en el camino de tierra. Encontró a su padre sentado en un porche de madera observando el atardecer.
Lo perdí todo, dijo Ricardo, sin atreverse a mirarlo. No, hijo, respondió Eladio, señalando las viñas que se aferraban a la piedra. Todo esto sigue aquí. El conocimiento no se puede vender. El respeto no se puede comprar. Eso es lo único que tienes que recuperar. Isabel, su nieta, comenzó a visitar a su abuelo. Al principio por curiosidad, luego con un interés genuino. Cambió sus selfies por fotos de la vendimia. Descubrió que sus manos servían para algo más que teclear en un móvil. Don Eladio murió 2 inviernos después, en paz, en su cabaña. No dejó una fortuna en el banco, pero dejó algo mucho más valioso. Dejó Resurgir, un vino que contaba una historia. Y le enseñó a Sofía y a su nieta que la verdadera herencia no estaba en los títulos de propiedad, sino en las manos que sabían cuidar la tierra y en el corazón que recordaba por qué lo hacían. Su riqueza no era el dinero, era el legado de un sol que nunca se ponía.